Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6, regresando al estudio sobre la oración del discípulo. Nos encontramos en lo que la gente llama el Padre Nuestro, que es un nombre incorrecto porque la Biblia no lo nombra así, pero es Jesús enseñando a sus discípulos a orar, y el mejor nombre que tiene esta oración es la oración del discípulo, porque es el maestro enseñando a sus discípulos la manera correcta de orar. En Mateo 6, versículos 9 al 13, tenemos esta oración y hoy vamos a continuar con la petición que estamos estudiando. Versículo 9, déjeme leer para usted hasta el 13. Dice la Biblia: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué es la oración? Según en palabras de Cristo, la oración es estar con el Padre. El versículo 6, Jesús dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Orar no es solo hablar con Dios, orar es estar con Dios. Es un momento de comunión con el Señor. No solo oras para hablar con, oras para estar con Dios. La oración es un acto de adoración donde el creyente genuino va a la presencia de Dios y se transporta en espíritu hasta esa presencia para adorar al Señor mientras contemplamos su gloria. La oración es estar con Dios. Eso es un acto de adoración. La oración nunca es para nosotros, la oración siempre es para Dios y para su gloria. Además, ¿cuál es el propósito de la oración? El propósito de orar no es obtener lo que quiero, no es tampoco desahogarme y decir lo que quiero. La oración lleva el propósito de dar gloria a Dios. ¿Y cómo sabemos que la oración es para la gloria de Dios? Porque todo en la oración que Jesús enseñó apunta a su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre es la prioridad de Dios. Venga tu reino es el plan de Dios. Hágase tu voluntad es el programa de Dios. El pan nuestro de cada día es la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas es el perdón de Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal es la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, es la preeminencia de Dios. Cada frase, cada pequeña palabra de esta oración apunta a la gloria de Dios. No es para ti que oras, es para su gloria que oras. De modo que esta oración la dividimos en dos partes. La primera sección habla de la necesidad del hombre, de la gloria de Dios. Y la segunda sección habla de la necesidad del hombre. Y esto es básico en la oración. Tienes que iniciar dando la gloria a Dios para que entonces puedas descansar en Él tus necesidades. Estamos ahora en la cuarta petición de esta oración modelo y estamos pasando bastante tiempo, todo el tiempo que se necesita aquí. Nunca en casi 11 años había pasado tanto tiempo predicando respecto a la oración. Y creo que es fundamental porque la Biblia nos manda a orar sin cesar. ¿Y cómo vas a cumplir ese mandato si no sabes orar correctamente? Por eso Jesús dice: vosotros pues oraréis así. Hemos visto la paternidad de Dios. Esta oración es dirigida al Padre. Hemos visto también la prioridad de la oración, que es la gloria del Señor. Jesucristo dice: santificado sea tu nombre, que mi vida te enaltezca y te gloríe como tú lo mereces. Hemos hablado del plan de Dios, el reino, poner a Cristo en el trono. Ese es el plan de Dios para este mundo y queremos que pase, que ya venga esto. Luego, cuando estudiamos hágase tu voluntad, esto es el programa de Dios. Él siempre quiere que se cumpla su voluntad, que nosotros pidamos lo que Él quiere, pedir lo que Él quiere, alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
fusionar mi voluntad a la voluntad del Señor, pedir lo que Él quiere, pedir conforme a su voluntad. Y hoy nos encontramos en la cuarta petición de esta oración modelo, y es la del versículo 11. Versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sencilla frase. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta frase está en labios de religiosos. Hay religiosos que repiten esta frase. Hay personas que en sus oraciones sinceramente repiten esta frase. Hay cristianos que al orar pueden repetir incluso de manera literal cada una de estas palabras y completar esta frase en oración. Incluso he ido a restaurantes donde los restaurantes tienen allá escrito adentro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como una parte de su adorno al restaurante. Y muchas personas conocen esta frase y la repiten. Pero desde la semana pasada comenzamos a ver, en humildad, que aunque la sabemos, que la repetimos, realmente no siempre la entendemos. ¿Qué significa el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando enseña: vosotros pues oraréis así? Y una de esas peticiones es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quería enseñarnos Cristo? ¿Cuál es la forma correcta de pedir por nuestras necesidades materiales? Empecemos diciendo primero que la petición por cosas físicas, materiales, como es aquí el pan, no está en primer lugar. Y esa es una lección muy importante. Es la cuarta petición, no es la primera, es la cuarta. Claro que debemos orar por nuestras necesidades físicas, pero no es lo primero. No es la principal petición. Hay veces personas que están orando y lo primero que dicen es: Padre nuestro, te pido que me des. Es lo primero. Solamente invocan y después de invocar, de inmediatamente piden por algo, alguna necesidad. Creo que esa no es la forma correcta de orar. Jesús está enseñando cómo orar. Los cristianos en general hemos llegado a pensar que la oración solo es para pedirle a Dios cosas. Y hemos visto por más de 3 meses que la oración no es eso. Dices: voy a orar, no tengo nada que pedirle a Dios. No es pedir a Dios solamente. La oración, como acabo de decir, es para su gloria, es un acto de adoración, es para Él, no es para mí. De modo que si tú comienzas tu oración: Padre, Señor, Dios mío, y de inmediato entras a pedir, esa no es la forma correcta de orar. Claro que hay que orar por nuestras necesidades, pero eso no va en primer lugar. Primero es su gloria, primero es su reino, primero es su nombre. Primero es Él. Y sabes, cuando pones a Dios en primer lugar en tus oraciones, eso pone la plataforma, la base, el fundamento para una oración correcta. Cuando tú piensas en Dios al orar y primero piensas en quién es Él, en su reino, en su nombre, en su gloria, en sus planes, en su voluntad, en Él como Dios, Padre y Señor, cuando piensas en Él, esa oración, esa idea, esa conciencia de poner a Dios como quien Él es, pone la base para poder orar correctamente. Y entonces, como Él es Padre, como Él es Dios y como Él es Señor, todo el resto de tu oración va a partir, a girar en torno a esa realidad de Dios. Por eso es importante primero en nuestras oraciones comenzar orando de la gloria de Dios, para partir entonces después a hablar de nuestras necesidades. La oración por cosas materiales es importante, pero no va primero. ¿Qué quiso decir Jesús con el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Bueno, esta es la petición de provisión. En esta petición Dios, el Señor Jesucristo, nos está enseñando a orar por provisión material. ¿Recuerdan que esto es para la gloria de Dios también? Y expliqué cómo funciona esto. Cuando tú pides por tus necesidades, eso no es para hacerte feliz a ti. Dios no te provee para llenarte. Dios no te provee para hacerte feliz. Dios no te da lo que necesitas para que no te falte nada. Realmente, hermanos, Dios provee para su gloria. ¿Cómo funciona esto? Fácil. Cuando Dios te provee, Él muestra su generosidad, su bondad, su misericordia, y entonces tú vas a Dios y le agradeces por lo que te dio y su nombre es glorificado. El que Dios nos supla no es para llenarnos, es para glorificarle. Si Dios te da algo es porque Él quiere verte que vayas y vuelvas a Él agradecido
como los leprosos, ¿te acuerdas? Y vuelvas a Él agradecido para darle gloria. Así que cuando pedimos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, te lo pido no para que me llenes el estómago, te lo pido no para que estés sin carencia, te lo pido para que muestres tu bondad, muestres tu generosidad, muestres tu fidelidad y yo vuelva a ti y te dé gloria por eso. De modo que cada vez que Dios suple algo es para su gloria, para que vayamos y digamos, Señor, tu palabra dice que eres fiel, bondadoso y generoso, pero ahora me lo muestras, me lo demuestras y yo te doy gloria por eso. Así que la petición por provisión es para la gloria de Dios. Por supuesto, la petición por lo material, lo dije hace un momento, la provisión material no es lo más importante en la vida del hombre, sino lo espiritual. Y además esta petición de orar siempre va acompañada, el resto de la Biblia así lo enseña, siempre va acompañado de trabajo. Porque si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y recuerden, les expliqué la semana pasada que el trabajo no es la condición para que Dios te dé. No es como que trabaja para que te ganes el pan. Aquí no está diciendo, Señor, hazme ganar el pan. Está diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Dios no te provee porque mereces que te provea. A ver, escucha esto. Dios no te debe nada. Dios no te debe nada. Dios no me debe nada. Yo le debo todo a Dios. Le debo mi vida, le debo mi alma, le debo mi espíritu, le debo la salvación, pero eso no lo puedo pagar y no espera a Él que yo se lo pague. Pero Él a mí no me debe nada. ¿Por qué entonces la Biblia nos manda a trabajar? Veíamos la semana pasada, bueno, porque cuando trabajas estás obedeciendo a Dios, porque el trabajo es un mandato de Dios desde Génesis capítulo 2. Dios mandó a trabajar especialmente al hombre, y cuando el hombre está en el terreno de la obediencia a Dios, entonces Dios puede bendecir la obediencia. Trabajamos por obediencia a Dios y en esa obediencia Dios nos suple. Ahora, ¿qué tenemos, hermanos, en este versículo 11? ¿Qué tenemos de Cristo? Una grandeza, tres cosas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos vamos a abordar mirándolo en tres partes. Tenemos en este versículo al sustentador, tenemos en este versículo la sustancia y tenemos el sustento. Son mis tres puntos, ¿de acuerdo? Fácil de recordar. El sustentador, la sustancia y el sustento. Todo en este versículo. Este versículo nos dice Cristo que al orar, al pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esa petición nos enseña primero quién es el sustentador. En segundo, nos enseña a rogar por la sustancia. Y en tercer lugar, nos enseña a confiar en el sustento. Y quiero ver estas tres cosas muy rápido con ustedes. En primer lugar, veamos el sustentador. Número uno, el sustentador. ¿Quién es el sustentador de todo lo que recibimos y tenemos? El pan. ¿Quién es el provisor del pan? Bueno, veamos la Biblia. Versículo 9, una vez más, regresando al 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Y es al Padre al que le dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo. El proveedor, el sustentador del pan es Dios, el Padre. Noten que le llama Padre, no le llama Dios, que lo es. Pero una de las actividades de Dios como Padre es suplir. Santiago capítulo 1 versículo 17, ¿recuerdas? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De Dios? No, del Padre. El Padre, una de sus cualidades hermosas como Padre es que suple abundantemente lo necesario. Él es el sustentador. Dios es quien sustenta, es el dador supremo. Dios es el dador universal. Dios es quien sustenta todas las cosas. Dios es el que provee. Él es la fuente de donde viene todo lo bueno. Por eso Santiago dice, toda buena dádiva. En otras palabras, si hay algún regalo bueno, si hay alguna provisión buena, viene del Padre. Todo regalo perfecto proviene del Padre. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios es el dador. Dios es el sustentador universal. Ahora piense esto. Satanás no es dador. Él no da nada. Él hurta. La naturaleza del diablo no es dar, la naturaleza del diablo es hurtar. Él viene para matar, hurtar y destruir. El diablo no da nada. El diablo hurta todo.
Por supuesto, hurtó los derechos de este mundo. ¿A quién los hurtó? A Adán. En el huerto del Edén, cuando Adán peca obedeciendo la voz de su mujer, obedeciendo finalmente la voluntad del diablo, pecando contra Dios, rompiendo el único mandato de no comer del árbol que Dios había prohibido, Adán come. En ese momento que Adán desobedece a Dios, Adán deja de someterse a Dios y se somete al diablo, a la voluntad del diablo. Y al hacer eso, espiritualmente, Satanás hurta el derecho de este mundo. ¿Por qué el derecho de este mundo? Porque Dios le había dado a Adán ese derecho. Tú señorearás sobre todo lo que he creado. Fue lo que le dijo en capítulo 1 Dios a Adán. Tú eres el Señor, tú eres el virrey de este mundo, Adán. Yo soy el rey creador, pero tú eres el virrey que va a controlar, a gobernar y a señorear sobre peces, sobre animales, sobre bestias, sobre plantas, sobre todo. Adán, tú eres el rey de este mundo. Yo te pongo aquí. Cuando Satanás entra, tienta y Adán cae, Adán le entrega a Satanás el reino temporalmente de este mundo. Por eso, hermanos, Satanás no posee nada sino lo que ha hurtado. Le hurtó a Adán en el huerto el derecho del mundo. Por eso, en la tentación en Mateo capítulo 4, cuando le enseña todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, ¿qué le dice a Cristo? Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo se lo ofrece porque lo tiene. Lo hurtó. Satanás no da. Satanás no es dador. Satanás es hurtador. No es dueño de nada. Así que del diablo no obtienes nada bueno. Nada. Ahora, Satanás ofrece trabajo, Satanás ofrece empleo, Satanás ofrece puestos, Satanás ofrece dinero, porque él es el príncipe de este mundo, lo hurtó y ahora lo usa para engañar, seducir, tentar, desviar, matar, destruir, arruinar y alejar de Dios, cegar a los hombres. Todo eso hace el diablo y usa de los elementos de este mundo para poder cegar al hombre y apartar del evangelio de la gloria de Dios y de Cristo. Él no es dueño de nada, él no da nada. Satanás hurta todo. Satanás no es sustentador. El hombre puede ser la fuente de la provisión para sí mismo. Bueno, no, el hombre no es fuente de provisión. El hombre solo es receptor de la provisión de Dios, pero no la genera. El único que la genera es Dios. Quiero que vayan a un pasaje conmigo muy interesante en Deuteronomio capítulo 8. Por favor, vaya a este pasaje, son de esos que tenemos que leer porque son pasajes muy claves para el mensaje. Deuteronomio capítulo 8, Dios hablando con Israel, a punto de entrar en la tierra prometida, les recuerda algo que les ha demostrado por 39 años. Deuteronomio 8, versículo 18, escuchen esto, clave. Deuteronomio 8, 18. Sino acuérdate, Dios hablando al pueblo, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, Jehová, te da el poder para hacer las riquezas. Un momento ahí, un momento. ¿Quién te da el poder para hacer las riquezas? ¿Notas? El hombre no obtiene las riquezas por sí mismo. El diablo no da riquezas. Dios es la fuente y el sustentador de todo. Ahora escucha el texto completo. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. En otras palabras, hombre, mujer, nunca pienses que eres tú quien obtiene todo por tu propia mano. No, es Dios quien te las da. Es Dios quien te suple y lo hace para cumplir con su palabra. Qué hermoso. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Este mundo no piensa así. Y quizá tú piensas también de la manera del mundo. Dices, ¿quién construyó esta casa? Mis manos. ¿Quién echó este techo? Con mi espalda, con el trabajo de mi espalda lo logré. Oye, ¿cómo sacaste adelante estos hijos? Mis fuerzas. ¿Quién te da el poder para hacer las riquezas? Este versículo dice que es Dios, nunca es el hombre. El hombre solo es receptor de la gracia provisora del Señor. El diablo no da, el hombre no da, el hombre solo recibe y Dios es el que da. Lo reconozcamos o no, es así siempre. En Oseas, por ejemplo, capítulo 2, versículo 8, Dios hablando de Israel, le dice de Israel, no reconoció que yo era
el que le daba el pan, el vino, y dice Oseas, y el pueblo lo gastaba en sus ídolos. Qué tremendo. Esa es la verdad. Dios nos da todo, aunque el hombre no lo reconozca y aunque lo malgastemos. Pero Dios es el que da todas las cosas porque Él es el provisor, el sustentador. El único que provee todo para vivir es Dios. Déjame recordarte algunos versículos. Por ejemplo, en Colosenses 1:17 dice de Cristo que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que hace subsistir todo. En Hebreos 1:3 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sostiene este universo? ¿Quién suple del aire? ¿Quién le da combustible al sol? ¿Quién hace brillar las estrellas? ¿Quién cuelga la tierra sobre nada? ¿Quién hace que los cometas anden? ¿Quién hace que la tierra germine? Es Dios. Él es el sustentador de todo. Él sostiene todas las cosas con su poder. El apóstol Pablo en Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él da la vida. Él es el sustentador. Y en versículo 25 más adelante Pablo dice, Él es quien da a todos. Vean qué declaración, escúchenla. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién le da aliento a las personas? ¿Quién le da aliento al secuestrador? ¿Quién le da aliento al ladrón? ¿Quién le da aliento a los que están en la cárcel? ¿Quién le da aliento a los secuestradores, narcotraficantes? ¿Quién sostiene vivo a los presidentes? ¿Quién te sostiene a ti? No cae un pájaro a tierra sin que Él lo sepa. Él es quien sostiene todas las cosas, quien da vida a todos y aliento a todos. Y alguien dirá, entiendo, Dios da la vida, Dios da la comida, de Él viene todo, Él es el sustentador, Él suple todas las cosas a sus hijos, a los creyentes, pero no a los incrédulos, ¿verdad? Esto no aplica a los incrédulos. Alguien pensará, bueno, la Biblia dice que sí. Vuelvan a Mateo, por favor, ahí cerca donde estamos estudiando ya, en el pasado lo vimos, en Mateo capítulo 5, versículo 45, Cristo hablando otra vez, 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es el Padre? Dice, que hace salir su sol sobre ¿quién? Sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Dice el dicho, el sol sale para todos. Quizá de aquí lo sacaron. Dios hace salir su sol y Dios hace llover sobre todos. Qué ilógico sería que solo lloviera en las casas o en los terrenos de los creyentes y que el sol solo saliera. Bueno, eso pasó un tiempo en el Antiguo Testamento, cuando en Israel, cuando estaban las plagas de Egipto, todo Egipto estaba en tinieblas y solo Israel tenía luz. ¿Te acuerdas de eso? Ahí sí hubo algo literal, una separación, una distinción entre el pueblo de Dios y los que no eran del pueblo de Dios. Pero hoy Dios es, dice, tan bueno que hace salir su sol, hace llover. ¿Y qué es esto del sol y la lluvia? Recuerda, es provisión, es provisión. Sol para germinar, agua para producir de la tierra. Dios está diciendo, Cristo está diciendo, el Padre es tan bueno que Él da a todos, sin distinción, buenos y malos, creyentes e incrédulos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los incrédulos tienen? Y a veces en apariencia tienen materialmente más que un creyente. Dios está ahí, la mano de Dios está ahí. Claro, Él da todas las cosas, a buenos, a malos, a justos e injustos. ¿Cómo se le llama eso? Algunas personas le llaman la gracia común. Gracia común. Es decir, que Dios en su gracia extiende a ellos oxígeno, comida, techo, bebida, todo lo necesario. Todo lo necesario. ¿Y por qué? ¿Porque son sus hijos? No, porque Dios es misericordioso. Porque Él en su gracia da aún al incrédulo. Esto es una maravilla. El Dios del cielo es tan generoso, tan bondadoso y tan fiel en dar, que aún a los que no lo merecen se los da con abundancia. ¡Qué increíble! ¿Quién le da semilla? ¿Quién da el sol? ¿Quién da la lluvia? Job 25:3 dice, ¿sobre quién no está su luz? Qué pregunta tan sabia de Job. ¿Sobre quién no está su luz?
Dios hace derramar su luz, su bendición sobre todos sin distinción, porque Él es bueno. Dios llena de sustento a todos. El Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dice Pablo: Él es quien da semilla al que siembra, pan al que come. Él es el que proveerá y multiplicará vuestra sementera. Todo viene de Dios. El diablo no da nada, el hombre no produce nada, Dios es el sustentador de todo. Esto es claro. Pensemos en lo más básico. ¿Qué es lo más básico que el hombre tiene para comer? Lo más básico, lo más fundamental que tiene el hombre para comer. Número 1, semillas. Y número 2, pongámosle ahí carne. Carne y semillas. Dime, ¿el hombre puede producir estas cosas? O sea, generar estas cosas. Nunca el hombre ha podido crear una semilla, es imposible. Y nunca el hombre puede crear vida animal. Ni semilla ni carne, eso es creación. El hombre fabrica, pero solo Dios crea. Esto es un claro ejemplo de que el sustentador es Dios y jamás el hombre, porque tú nunca puedes ni siquiera fabricar una simple semilla, porque la semilla lleva vida y el animal es vida y la vida viene de Dios. El sustentador es Dios. Él da la semilla. Jamás el hombre, con toda su tecnología y su inteligencia artificial, podrá crear una semilla con vida como lo que Dios ha creado. Eso es algo de Dios. Él es el dador, Él es el sustentador. Veámoslo desde el punto de la creación. Dios primero proveyó y después creó al hombre. ¿Lo habías pensado? Génesis 1 crea todo, el mar, las aguas, los animales, las bestias, las plantas, y luego que hay un tremendo banquete delante de Dios. Dios crea al hombre y a la mujer, ya con comida, ya con alimento. La tercera instrucción que dio Dios a Adán y Eva fue: coman de todo lo que he creado, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, Dios fue proveedor antes de ser creador. Dios les dio la comida siquiera antes de crearlos. Cuando ellos son creados, Dios ya les había suplido de todo. La Biblia enseña que Dios sustenta a los animales, Él sustenta a las plantas, Él sustenta a sus hijos, Él sustenta a los incrédulos. Él es sustentador. Y hay una palabra que la Biblia repite un par de veces y me hace importante compartirla con ustedes. Entonces, si Dios es el sustentador, ¿qué es el hombre? Bueno, la Biblia nos llama de una manera muy interesante. Por ejemplo, en Salmo 33, 18 y 19 dice la Biblia: he aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Escucha: para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Dios da vida a los hambrientos. El Salmo 107:9 dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 146:7, Dios da pan a los hambrientos. ¿Sabes? Dios es el sustentador y nosotros somos los hambrientos. Necesitamos de Él. No solo en el término espiritual, también en el término físico. Nosotros necesitamos comida. ¿Quién la da? El sustentador. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A quién se lo estás pidiendo? ¿A tu patrón? ¿A tus propias fuerzas? Jesús dice: es el Padre Celestial el que suple todo esto. Y el corazón de Dios es tan tierno que Él suple, pero el corazón del hombre es tan duro que desconfía de la provisión de Dios. Vean por favor un momento en Marcos capítulo 8, rápidamente una ilustración de esto, cómo Dios es provisor y el hombre siempre desconfía de la provisión de Dios. Esa es nuestra característica negativa, por cierto. Desconfiamos del sustentador. Dios ha demostrado proveer y nosotros desconfiamos de su provisión. En Marcos capítulo 8, versículo 14, dice la Biblia: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ahora, solo para que recuerden, el capítulo 8 al principio, Jesucristo acaba de alimentar a 4,000 personas. Y anteriormente ya había alimentado a 5,000 personas. Y sabes que no fueron 5,000 y 4,000, debieron haber sido arriba de 20,000, porque eso solamente eran los hombres. Tenías que sumar mujeres, niños, y eso tuvo que haber sido una multitud de arriba de 20,000. Eso acaba de pasar.
Y versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan. Está hablando de los discípulos. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ve lo que se desarrolla. Versículo 15. Y él, Jesús, les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Jesús les está enseñando una lección espiritual y ellos están pensando en, nos está regañando porque no trajimos pan. Jesús les dice, mirad, guárdate de la levadura de los fariseos. Y ellos solamente escucharon, levadura, pan, no tenemos pan. Nos está regañando el Señor porque olvidamos pan. Ay, no trajimos pan. El pensamiento de los discípulos está en el pan. El pensamiento de Cristo está en la lección espiritual que les está dando. ¿Sabes qué tenemos en este versículo? Lo que pasa cada domingo en la mañana. Jesús les está tratando de enseñar doctrina y los oyentes están pensando en comida. Eso pasa todos los domingos. Dios nos está tratando de enseñar teología y el pueblo de Dios esperando la comida material. Ellos están pensando en comida física y Jesús les está hablando en comida espiritual. Jesús no hablaba del pan físico y se los aclara. Versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón? Parafraseando esto de Cristo es, ¿por qué se preocupan por el pan físico? Jesús entendió que ellos estaban pensando en el pan físico y Jesús les está enseñando una lección espiritual. Ellos están pensando en lo terrenal y Jesús está pensando en lo espiritual y lo reprende, y la reprensión fue esta: ¿no han entendido? ¿Entendido qué? Discípulos, acabo de multiplicar panes ayer y hace un tiempo atrás lo hice de nuevo y alimenté a 5,000, 4,000, 20,000 y ustedes estuvieron ahí, recogieron las cestas, lo vieron, comieron. ¿Por qué se preocupan por el pan? ¿Notas la reprensión de Cristo? Mientras Jesús era capaz de multiplicar y crear pan, ellos están desconfiando de la provisión de su Señor. Esto pasa comúnmente. Dios ha demostrado ser proveedor y el pueblo de Dios duda de la provisión del Señor. Duda. Aquel que multiplicó el pan puede darnos pan hoy. Y es lo que los discípulos no estaban confiando. Por eso Jesús les dice, versículo 18, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, y cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis, y ellos dijeron 12. Es como, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas de mi poder que te suplí? ¿No te acuerdas? Versículo 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Esto es los discípulos dudando de la provisión de Dios. ¿Cuánto nos parecemos a los discípulos? Dios te dio pan ayer y estás diciendo todavía hoy, ¿qué comeremos hoy? Mis hijas tienen esta frase, comúnmente la repiten, estamos comiendo hoy y dicen, mamá, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Estás comiendo hoy? Dices, ¿qué nos vas a dar de comer mañana? ¿Cuánta confianza en Dios? ¿Cuánta confianza en Dios? Así que mi esposa se inventó una frase y cada vez que las niñas dicen, ¿qué vamos a comer mañana? Mi esposa le dice, solo Dios lo sabe. No puedes desconfiar del Dios que te ha provisto en el pasado. Esto es común. El corazón de Dios tiende a la generosidad, el corazón del hombre tiende a la desconfianza. ¿Me va a alcanzar? ¿Voy a llegar? ¿Voy a poder? Estoy contando los centavos. Y sí, estamos, Señor, ayúdame, pero desconfiando. Señor, ayúdame, pero desconfiando. Dios es un Dios proveedor, un Dios amoroso, un Dios que suple. Jesús nos lo mostró allí. ¿Confías en la provisión de Dios? Miren, vuelvan a Mateo, por favor, y en el capítulo 7, especialmente en el 7, Dios muestra su corazón proveedor. En Mateo 7, ¿recuerdas esta sección? Mateo 7, versículo 10 dice, desde el 9,
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Versículo 11 está la declaración de la generosidad de Dios el Padre. Versículo 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Dios da buenas cosas. Escucha, iglesia, el corazón de Dios está inclinado a proveer. Él es sustentador por naturaleza. Nosotros vemos a Dios como que hay que rogarle para que suelte. El corazón de Dios siempre está abierto para dar. El corazón de Dios se inclina a la dadivosidad. Escucha, a Dios le importa lo que comemos. A Dios le importa si comemos y cómo comemos. El corazón de Dios se inclina por esa preocupación. A Dios le importa tanto nuestro cuerpo, al igual que le importa nuestra alma. A veces los cristianos decimos, no, el alma, el espíritu, el cuerpo se va a quedar en la tumba, no importa que tome coca hasta empanzonarme, no importa que coma esto, o no importa que no coma, no importa que me pase horas en ayuno por trabajo, por escuela, por desorganización del tiempo, no importa, es el cuerpo, no pasa nada, lo importante es el alma. Eso es falso. A Dios le importa tanto tu alma en la misma medida que le importa tu cuerpo. ¿Cómo lo sé? Porque lo va a resucitar. Murió para derramar su sangre para que tu cuerpo sea resucitado. Le importa tanto tu alma como tu cuerpo, le importa lo que comes, le importa cómo comes, le importa qué hora comes, porque Él es provisor, Él es sustentador, Él da amorosamente, Él está interesado en cómo comes. Incluso la Biblia dice lo que debemos comer. Pablo le instruye a Timoteo que enseñe lo que debe comer el pueblo de Dios. No es el tema ahora, pero a Dios le importa lo que comes, porque Él es un Dios sustentador. Le interesa nuestro cuerpo. Cualquier enseñanza que diga algo distinto no es de la voluntad de Dios. O sea, hay gente que dice, tienes que estar en ayuno, semanas. ¿Quieres ser espiritual? Ayuna. Ayuda, y no comas esto, y no comas lo otro, y no comas aquello, y tu dieta debe ser vegano. Un buen cristiano es vegano. Cualquier enseñanza así va en contra del deseo y el corazón de Dios que quiere suplir. Ahora, no lo puedo evitar, pero Pablo le dice a Timoteo lo que debe comer un creyente. Todo lo que Dios creó es bueno si se come con acción de gracias. Todo lo que Dios creó. Vete al súper y discierne en tus compras lo que Dios creó. Y lo que el hombre fabricó, tenle miedo. Mídete lo que comes de lo que el hombre creó, de lo que el hombre fabricó. Pero de lo que Dios creó puedes comer con confianza, porque para eso lo hizo. Dios está interesado, Él es el sustentador. ¿De acuerdo? Primero, tenemos que reconocer el sustentador del pan, es el Padre. Segundo, hablemos de la sustancia. La sustancia. Cuando uso la palabra sustancia, me estoy refiriendo a lo que está pidiendo en la oración, y es el pan, la sustancia, lo que importa, el pan. El sustentador es el Padre, la sustancia es el pan. Y es lo que pide Cristo aquí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan. Tú puedes ir al supermercado y pararte delante de la vitrina de pan, y hay pan con empaques de todos los colores, sabores y precios. Pan abundante. Hoy hay mucha variedad de pan. ¿Pero qué se está refiriendo a Jesús aquí? ¿A que solo comamos pan? ¿Qué significa que Dios nos manda a rogar por pan como la sustancia principal? Lo que pide en sí. Bueno, primero, al pedir pan, eso significa que esta oración no está pidiendo riqueza. Esta oración no está pidiendo abundancia, lujo, comodidad o acumulación.
Una oración que va inclinada a esto: Señor, hazme rico, Señor, dame más, Señor, no estoy satisfecho, Señor, dame otra de estas, Señor, hazme de otro de esto, dame otro aquello, súpleme de aquello, Señor, si le puedo ganar el juicio a mis familiares de esa casa, dámela, pero dámela tú. No estamos hablando de ese tipo de cosas, iglesia. Cuando Jesús usa la palabra pan, es muy claro. El pan se refiere a lo más básico y necesario para la vida. Pan, lo básico, lo fundamental, lo más necesario para la vida. Decir pan en el Nuevo Testamento se refería a eso, a lo más básico para vivir. Era la comida básica. Como leímos ahí en Mateo 7, si su hijo le pide pan, ¿recuerdan la parábola del amigo inoportuno? El amigo llegó de madrugada y le pidió a su amigo: préstame 3 panes. El hijo pródigo, cuando cayó en el pozo, él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y cuando el diablo tentó a Cristo en Mateo 4, él le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo no le dijo: haz de esto un chuletón o haz de esto un corte. Él dijo: hazlo pan, porque pan es la comida principal, la comida básica, lo necesario, lo fundamental. Cristo no está enseñándonos a orar por grandezas, nos está enseñando a orar por lo necesario, lo básico, lo fundamental para vivir, las cosas necesarias, de lo cual Él sabe que tenemos necesidad, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Así que, ¿qué significa pan? Significa lo que debemos pedir, lo básico y necesario para vivir. Lo básico. Muchas veces estamos pidiendo cosas que no son básicas. Estamos esperando que Dios supla cosas que no son básicas, no son pan. 1 Timoteo 6:8, Pablo dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Eso es pan. Sustento y abrigo, eso es pan, lo básico para vivir. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. El pan, el pan. Si yo fuera a la casa de todos ustedes, todos tienen pan. O sea, no un pan literal, sino todos tienen lo básico. Y más que eso. Y más que eso. Dios es tan fiel que tú y yo no le pedimos por pan y Él nos lo da, y más allá. Y más allá. ¿Qué es el pan en nuestros días? Bueno, yo escribí aquí que puede ser: número 1, comida; número 2, bebida; número 3, ropa; número 4, techo; número 5, medicina; y número 6, educación. Creo que estas son las cosas necesarias, básicas para vivir. Comida, bebida, ropa, techo, esto te da seguridad; medicamentos, esto te da salud; educación, esto te hace ser útil en la obra de Dios, en sus manos. Creo que el resto de las cosas no es pan, no es pan. Y aún así Dios nos lo da por su gran misericordia para glorificar su nombre. Solo ponte a pensar: tú tienes más que pan, tienes más que pan. Eso es para su gloria, no es porque lo ganas, y mucho menos lo mereces. Es porque Él es bondadoso y fiel, amplio en dar para su gloria. El hecho de que la Biblia nos instruya a pedir solo por pan, por lo básico, hermanos, esto es muy importante lo que viene. Por favor, escuchen. El hecho de que Dios nos enseñe a pedir por pan no significa, por favor, abre tus oídos, no significa que los cristianos tenemos hecho voto de pobreza. No. No, mira, este hermano tiene más, es más rico, o es rico, o tiene eso y tiene otro. Mundano. Los más espirituales somos los pobres. Los más espirituales somos los que tenemos poco, los que comemos frijol con tortilla quemada todos los días. Esos son los cristianos buenos. Y fíjense cómo piensa la mente torcida. Además, ¿cómo andaba Jesús? ¿Con tenis Nike, Reebok? Andaba en chanclas. El pastor trae zapatos. No es siervo de Dios. No anda como Cristo. Y tú que tienes riqueza, eres del diablo. Ese pensamiento, hermanos, no es bíblico. No es bíblico. El hecho de que Dios nos instruya a pedir por pan no significa que tenemos hecho voto de pobreza.
Déjeme explicárselo desde esta perspectiva. Hay dos extremos muy claramente marcados. Por un lado tenemos el extremo del ascetismo. No tienes que aprender esta palabra. Ascetismo lleva SC. El ascetismo es el estilo de vida austera. No vistas bien, cómelo contado lo básico, no te arregles. Y recuerdas que en el Nuevo Testamento al final ya había gente asceta que estaba instituyendo esas filosofías y dañando ya el Evangelio de Cristo. Y hay una carta que se escribe en el Nuevo Testamento para atacar a los ascetas y su filosofía torcida, y es Colosenses. Colosenses capítulo 2, Pablo instruye, no sigan esas corrientes ascetas, no toques, no comas, no hagas, no nada, porque hay que vivir en total pobreza. No, ese no es el extremo correcto. Vivir como una asceta no está bien, Colosenses lo enseña. Pero hay otro extremo, que es igual de malo, y ese otro extremo es la vanidad. Es vivir vanidosamente, buscando las cosas del mundo para llenar en apariencia nuestras necesidades, que no es otra cosa sino nuestros deseos de la carne. Y hay un libro en la Biblia que se escribe para enseñar en contra de la vanidad: Eclesiastés. Eclesiastés enseña a vivir de una manera equilibrada sin buscar las cosas terrenales como la satisfacción de la vida. Escucha, dos extremos. El ascetismo no es bíblico, la vanidad es incorrecta. Alguien que está buscando estos dos extremos se va a perder. El asceta se pierde de la bendición de Dios. El vanidoso abusa de la bendición de Dios. Ambos están mal. Y nosotros vivimos más en una sociedad vanidosa que asceta. Aunque sí hay uno que otro asceta por ahí que tendría para comprarse unos zapatos cómodos para venir al culto, una ropa que honre al Señor. Mejor dice, no, yo así, con ropa rota y zapato quebrado, porque no importa, todo, algo más es vanidad. Bueno, hazlo para el Señor. Dale la mejor ropa a Dios. Hónralo con tus bienes. Eso dice Proverbios 3. Hónralo, ven y que tu vestimenta sea para glorificarlo a Él. Yo me he visto así no porque me guste, aunque sí me gusta, pero visto así para su gloria, porque transmitir su palabra es un privilegio que tengo inmerecidamente y quiero hacerlo de la manera más digna posible, porque Él es digno de eso. Así que no se trata de ser una asceta, pero creo que eso no es tanto el problema. Pero esta sociedad es más vanidosa que nada. Y ahí, esta semana, andando ahí en la actividad de pastores, alguien que no es pastor me preguntó, oiga pastor, ¿eso que trae, qué modelo es? ¿Qué importa? ¿Qué importa? No importa qué modelo es. Eso no importa, no es lo que estamos buscando. Alguien me dice, pastor, ya te hace falta un carro. No lo estoy buscando. No es mi objetivo. Si Dios me lo da bien, pero no es mi objetivo. Las cosas que Dios nos puede dar materialmente son herramientas y Dios nos las da. Son herramientas para servirle, no más. No son para vanidad, no son para ostentar, no son para presumir. Son para usarlas para Él, para eso nos las da. Y creo que batallamos en una sociedad vanidosa y tenemos que tener cuidado con eso. Tú no necesitas tal cosa. Dices, papá, es mi cumpleaños, necesito este teléfono. No lo necesitas. Realmente no es pan. No es pan. Mamá, necesito esto. O entre esposos, ya necesitamos poner un cuarto piso a esta casa. Ya nos queda pequeña. No lo necesitas. Eso no es pan. No es pan. Cuidado con la vanidad, porque todo Eclesiastés se trata de eso. ¿Sabes qué sí dice la Biblia? Ni ascetismo ni vanidad. ¿Qué dice la Biblia? 1 Timoteo 6:17. El Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pídele a Dios pan, pero agradécele que te da más que pan. Te da muchas cosas. ¿Y para qué te las da? Para que las disfrutes. Filipenses 4:19, Pablo otra vez dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Dios da ricamente. Eso significa conforme a sus riquezas. Dios da ricamente. Entonces, no nos volvamos ascetas, hermanos.
No creamos que hay que ser pobre. Uy, el hermano ya trae este aparato. Uy, el hermano ya carga esta ropa. Uy, el hermano estrena seguido. Pecador. No hagamos eso. Tú estás pecando teniendo malos pensamientos, 1, y 2, estás pecando de envidia, porque eso lo estás diciendo en el fondo por envidia. Dale gracias a Dios. Señor, qué bueno que le das a mi hermano zapatos cada 8 días. Qué bendición. Los va a terminar dejando en el bazar y luego yo los compro de bazar. Más baratos que él. Dale gracias a Dios. Todo es para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tienes que pensar en vivir agradecido por el pan, y siempre Dios da más que pan. Quiero llevarles a pensar un momento en cuando Jesús dijo esto: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. La sustancia, el pan, lo básico, lo fundamental. Estamos en esto, ¿no? Cuando Jesús enseña a pedir pan, de verdad, hermanos, de verdad, en tiempos de Cristo, el mundo no era consumista como hoy. Y lo que ellos anhelaban, ¿saben qué era? Literalmente pan. Pan. La sociedad israelita del primer siglo era carente. La escasez abundaba, no era como hoy que teníamos sueldos y prestaciones. No, en tiempos bíblicos nada de eso. Lo normal en tiempos de Cristo era vivir con escasez. Ahí sí, verdaderamente, no lo que tú dices. No. Ellos sí vivían tablas, pero tablas rasas, con lo mínimo y a veces menos que lo mínimo. Déjame darle algo de explicación. Los judíos del tiempo de Cristo, si desayunaban solamente un trozo de pan, porque el pan lo dividían en la familia, así que tomaban un trozo de pan y un pequeño trago de vino, de jugo de uva. Esto era su desayuno, era todo. En tiempos de Cristo, lo normal era que los judíos tuvieran una sola comida al día, y era por la tarde después que regresaban de su jornada. Tener 2 comidas al día era un lujo. El pan era parte de la dieta fundamental, junto con granos, vino y algunas otras cosas que ellos mismos producían. Pensar en carne y pescado era raro, rarísimo. No estaba dentro de la dieta diaria. Vemos que la pobreza y la escasez dominaba el mundo, porque Jesús, cuando habla de sus parábolas, Él siempre usa jornaleros, hambrientos, mendigos, reflejando la carencia de la sociedad israelita de ese tiempo. El hambre era remarcada, no la abundancia. No tenían para despilfarrar, luchaban por el pan de cada día, en verdad. En Hechos capítulo 11, versículo 28, se nos describe que hubo una hambruna muy grande en ese tiempo, que Judea sufrió tanto de hambre que las iglesias de Asia tuvieron que enviar sustento a ellos para compartirles el pan. Así que los discípulos eran pobres, excepto uno, Mateo, que no era pobre, era rico, pero cuando se convierte a Cristo se hace pobre. Por propia decisión, ¿te acuerdas? Porque da todo cuádruple y se queda como todos los demás. Los 12 apóstoles, contando a Pablo, no a Judas, eran pobres. Jesús vivió como pobre. La sociedad era pobre. Por eso la oración tiene mucho significado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros decimos: pan, Señor, dame carne, dame más. Señor, quiero tener un refri lleno. Eso no existía en tiempos de Cristo. Es el pan de cada día. El pan de cada día. Qué gran significado toma entender cómo vivían los judíos comparando con la oración del Señor Jesucristo. ¿Por qué el mundo es pobre, hermanos, entonces? Y esto no es una predicación política, pero ¿por qué el mundo es pobre? Hoy el mundo es pobre, hay mucha pobreza, por la misma razón que en tiempos de Cristo. Primero, economía desequilibrada. Pocas personas tienen mucho y la mayoría tiene poco. Este es un problema político. 2, clases sociales, que se divide la sociedad. Y tercero, ¿sabían que solamente 1/3 de la tierra capaz de producir es la que se siembra? 1/3 de tierra es todo lo que se siembra. Este mundo podría producir mucho más, pero solo se está utilizando 1/3 de la tierra que puede ser usada para campo.
Dios ha dado abundantemente. Dios ha provisto abundante. El hombre ha pervertido todo eso. Pocos tienen mucho, muchos tienen poco. No se produce como se podría y entonces viene la pobreza. La misma razón, en tiempos del Señor los romanos tenían más porque eran otra clase social y los judíos tenían menos porque eran otra clase social. El mismo desbarajuste impío de las políticas de ese tiempo están también hoy. Por eso es importante que Jesús dice, nos enseña a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo. Ahora, una cosa más, detalle esto, no me quiero brincar. ¿Sabes cuáles son las razones de por qué viene hambre a la gente, al pueblo, a los países? Son cosas que durante el estudio voy pensando y capturando de todo lo que voy investigando y estudiando en mi Biblia, y digo, eso se los tengo que decir a los hermanos, aunque sea rápido, y luego otro día se los predico más profundo. Pero encontré que hay 3 razones del hambre bíblicas. ¿Por qué viene hambre a tu familia, a un pueblo, a una nación, a un territorio, a un continente, lo que sea? Esto se aplica para todo. La Biblia da 3 razones por las que viene el hambre. Número 1 y principal: juicio de Dios por pecado. ¿Recuerdas a Elías en 1 de Reyes 17? Dios cerró el cielo, no hubo lluvia, había hambre. ¿Y por qué? Por el pecado de idolatría de Acab y toda la nación. Por el pecado de ellos Dios cerró el cielo. Y esto siempre es realidad. El Salmo 107:34 dice, escucha qué texto: la tierra fructífera se convierte en estéril por la maldad de los que la habitan. ¿Qué texto? La tierra fértil se hace estéril a causa de la maldad de los que la habitan. Pobreza viene por pecado. Ahora, puede ser esa la razón de por qué en tu casa escasea. Cuidado, hermanos, porque a veces hay familias que: ayúdenme, la iglesia me tiene que ayudar, me tienen que ofrendar, no se ve el amor, no se ve el amor. A ver, hermano, tráeme al varón de esa casa. ¿Por qué no suples para tu casa? Me despidieron. Ah, bien. ¿Por qué te despidieron? Pues porque me peleé con el gerente, le dije sus cosas y terminamos con pleitos verbales y ahora estoy demandando y me están demandando. Entonces, eso es sufrir por la causa de Cristo y estoy sin empleo y por eso la iglesia me tiene que dar. Escucha, en esa situación yo no autorizaré jamás que se le apoye a esa familia, porque es por causa de pecado, no de necesidad real. Es su juicio. Es juicio por mala administración o mala cabeza del hombre de esa casa. El juicio. Podríamos decir, la casa que podría ser fructífera se vuelve estéril por la maldad de los que viven allá adentro. Falta de sabiduría, deudas excesivas, imprudentes, mala administración familiar. Bueno, número 1, juicio. Número 2, segunda razón por la que viene el hambre es por persecución. La Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, enseña cómo cuando un creyente es perseguido hay hambre. Hechos 11:28-29, 2 Corintios 8:2, Pablo en Romanos 8, Pablo en 2 Corintios 11:27, son solo ejemplos de cómo el mismo Pablo y las iglesias de ese tiempo por persecución sufrían hambre. Por eso Pablo dice en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Por qué? Porque es lo que él había sufrido. En 2 Corintios lo repite, él había estado en ayunos, en hambres, en desnudez. ¿Por qué? Por ser perseguido por la obra, por la causa de Cristo. No sufrimos eso, Nadie aquí sufre hambre por causa de persecución cristiana. Pero hay una tercera que se relaciona mucho con la primera, pero la quise separar. Tercera razón por la que hay hambre es por guerra. Y la Biblia enseña en 2 de Reyes 6, Jeremías 14, que hay guerra en el mundo y entonces viene hambre en consecuencia. Esto es muy obvio, ¿no? Hay guerra, entonces escasea y viene hambre. Y me gusta mucho recordar el triste escenario cuando Israel, especialmente Judá en el sur, es conquistado por Babilonia, sitiado primeramente, los del norte lo mismo, y llegaron, ¿recuerdas? A ser capaces, tus Lamentaciones, llegaron a ser capaces de cocinar a sus propios hijos, de comer el mismo estiércol, de hoy cocino a mi hijo, mañana al tuyo y lo comemos juntos, porque el hambre fue tal. ¿A qué se debía eso? A guerra. Ahora, si lo piensas, sí, yo sé, esa guerra era también parte del juicio de Dios.
Y cuando lo sumas al pensar en la gran tribulación Jesús advirtió en Mateo 24:7 que habrá guerra que producirá hambres, pestilencias, pero hambres durante la gran tribulación a causa de la guerra. Así que aquí tienes 3, solo para que las pienses cuando tengas hambre y digas, ¿por qué no tengo lo que necesito? 1, estás en juicio de Dios. 2, quizás estás siendo perseguido como cristiano. O 3, estás en guerra. 2 y 3 se eliminan, se queda con la primera. Analiza por qué te falta. Analiza si estás administrando mal. Ahora, si tienes pan, quédate contento con eso, porque es lo que Dios quiere suplir. No abusemos de la bondad de Dios. Hay gente que tiene pan y quiere más. No, tengo que trabajar porque no me alcanza. A ver, ¿cómo que no te alcanza? Sí, mi esposa tiene que trabajar porque no nos alcanza. ¿A qué te refieres con no te alcanza? Sí, pues no podemos pagar estas cosas. Ok, eso que me estás mencionando no es pan, es lujo. Deja que tu esposa esté con tus hijos y dedícate tú a proveer a tu familia. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Más de eso no es pan, y el problema está en ti, no en Dios. Hermanos, no digas no me alcanza. Mejor di no quiero vivir con pan. Soy vanidoso y quiero más. Por eso me meto a trabajar. Este hombre no me suple lo que necesito para mis 9,000 pesos de maquillaje. Perdón, hermanas. Y entonces yo tengo que trabajar. Y no nos alcanza para tener a los niños en el colegio. Así que tengo que trabajar. Esto no es la voluntad de Dios. Esto no es el plan de Dios. Y nada va a salir bueno de eso. Nada. Porque no es el diseño de Dios para la familia. Estoy metiéndome en muchos temas, pero estoy hablando solo de que Dios enseña a pedir pan. Lo básico. Él te da más, agradécele. Pero no caigas en la búsqueda, porque un verdadero creyente busca el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas Dios las añade. Tengo que terminar corriendo, hermanos. 2 minutos. El sustentador es Dios. La sustancia es el pan, lo básico. Tercero, el sustento. ¿Cada cuándo? ¿Qué tan frecuente nos suple Dios? ¿Qué tan seguido lo hace? Vean el texto una vez más, Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día, epiusíos. La palabra griega es desconocida. Solo aparece aquí y nunca se encuentra en ningún escrito secular. Así que llegaron a pensar que esa palabra Mateo se la había inventado, porque no está en otro lado. ¿Qué significa que nosotros se nos traduce cada día? El pan nuestro de cada día es esta palabra, y nunca se entendió cuál era su significado real hasta que se encuentra un papiro antiguo de los primeros siglos con esta palabra en el encabezado, epiusíos. Y se sorprendieron, porque esa nota, pedazo de papiro, no era otra cosa sino una lista de compras de una señora, que había puesto en el título: estas son las necesidades para este día. Tu lista de compras, lo que necesitas hoy, epiusíos. Esto es lo que significa cada día. Señor, dame el pan de la despensa de hoy. Señor, dame lo que necesito en mis compras hoy. Señor, dame lo que voy a ocupar hoy. Esto es lo que quiere decir. La necesidad, la lista de compras para hoy, dámela. Esto señala confianza en la provisión de Dios, una dependencia continua, cotidiana, a pedir a Dios la necesidad de cada día. Esto prohíbe la preocupación, prohíbe el afán, invita a la confianza en Dios. Si alguno por bajo sueldo vive al día, bien, Dios le está proveyendo. Si alguien por mala administración y falta de sabiduría tiene necesidad, está pecando. Pero si somos sabios y tenemos más de lo suficiente para cada día, entonces tenemos el sustento de Dios. Un rabino escribió esto y dijo un rabino: el que tiene para comer hoy y dice que va a comer mañana es un hombre de poca fe. La referencia aquí que Jesús hace del pan de cada día, sin duda Jesús está pensando en el maná que leímos ahí en Éxodo 16. Jesús tiene en la mente el maná.
Pidan el pan como Dios les dio el maná. Cada día recoger lo suficiente, no guardar para mañana. Ven que hizo gusanos, hedió. Qué lección de confianza en el desierto. Dependan de mí cada día, es la idea. El pan nuestro de cada día, lo que necesitas hoy. Israel en el sexto día tenían que recoger doble para el reposo y no cocinaban, no caía maná. Y entonces le dijeron así: maná, ¿qué es esto? Vean cómo aún el comer era un acto de adoración para Israel y para nosotros también. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Así que la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El sustento es diario. Señor, dámelo de hoy y mañana basta cada día su propio mal. Señor, dánoslo hoy. Esa palabra también es importante. El verbo griego ahí, dánoslo, es un verbo imperativo que señala una acción puntual, concreta y definida. O sea, la oración no está diciendo: Señor, sígueme dando. No, el verbo es: Señor, dámelo hoy, dámelo ahora y dámelo este día en concreto. No pienso en mañana. Es una confianza continua. Es una confianza de cada día. Hermanos, nosotros no sabemos esto. Estamos pensando en la quincena y apenas estamos a mediados, estamos desconfiando de la provisión de Dios. El sustento es diario. El Señor es capaz de hacerlo. Dánoslo. No síguenos dando, sino dánoslo hoy, presente, no futuro. Un ruego urgente, humilde, libre de ansiedad, sin preocuparnos del mañana. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Dios nos da un sustento cotidiano. Salmo 34:10, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 37:25, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escuchen esto, con todo esto vemos más nuestro pecado, porque el hombre siempre busca asegurar su futuro. Cuando Dios dice: confía en el pan de cada día, sustento diario. No, pero a ver, si trabajo aquí en 20 años ya voy a poder tener eso que quiero. ¿Qué estás pensando en 20 años? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Confía en Dios continuamente. Confía en Dios diario, como los israelitas debieron confiar del maná. Debemos reconocer que el sustentador es Dios. Debemos rogar por la sustancia que es el pan, lo básico, y debemos confiar en el sustento que es cada día. Pidamos por esto, hermanos, para la gloria de Dios. Pidamos solo lo que necesitamos y pidamos lo que contribuye al reino del Señor. No pidas más. Estate contento. Aprende a vivir con lo que Dios quiere que vivas. Aprende a estar contento con eso. Dios nos da eso y siempre nos da mucho más para su gloria. Y qué hermoso es que cuando Dios provee, nos da, entonces le reconocemos, le alabamos, le agradecemos, su nombre es exaltado. Yo pensé en esta frase y es con la que quiero terminar. Si glorificáramos a Dios en la misma medida que Él nos provee, solo piénsalo. Si mi vida glorificara a Dios en el mismo grado que Él en abundancia me suple, porque Dios te suple, ¿cierto? Si le glorificaras al mismo nivel que Él te da, si tu exaltación fuera del mismo tamaño que su generosidad, no lo es, pero si fuera, entonces viviríamos la vida que Él quiere realmente. Este es un reto y una exhortación. Vive glorificándolo en la misma medida que Él te ha suplido. Él es generoso, Él es fiel, Él es abundante. Oremos. Padre, gracias por tu provisión, gracias por tu bendición, gracias porque suples, gracias porque en Cristo tenemos la principal provisión, que es el perdón y la salvación de nuestra alma, porque no solo has provisto lo material, sino proviste lo espiritual, la salvación de la condenación eterna. Lo hiciste a través de Cristo tu Hijo, y si nos has dado a tu Hijo, nos darás también con Él todas las demás cosas. Señor, perdónanos porque somos malos administradores, descontentos, avaros, vanidosos, desconfiados de tu provisión, caemos en tantos pecados, pero este versículo, esta parte de la oración del discípulo nos recuerda que debemos pedir por lo físico, sí, pero de esta manera, dependiendo del sustentador que eres tú, pidiendo la sustancia básica que es el pan,
y confiando en el sustento diario que tú das cada día. Padre, hoy te pido el pan nuestro, no solo mío, nuestro, de cada día, dánoslo hoy. Y te glorificamos porque cada día nos das y nos das más que pan. Exaltado seas. En Cristo. Amén.